Hermanos, Dios demanda santidad de su pueblo. Estamos hablando del pueblo de Israel, pero como les decía, esos principios establecidos en Levítico siguen estando para hoy. Dios había separado un pueblo, el pueblo tenía que separarse y ser diferente al resto de los pueblos. Todos sabemos que el pueblo de Israel estaba rodeado de pueblos paganos. Dios separa a Israel como nación y les dice: los estoy separando para que sean ustedes mi pueblo. Ahora, ese es el pueblo de Israel. ¿Qué pasa con la iglesia? Nosotros fuimos injertados en ese pueblo y hoy nosotros también somos pueblo de Dios. La iglesia también hace parte del pueblo de Dios. Pero bueno, estamos hablando en el contexto del Antiguo Testamento. Solo un pueblo limpio e incontaminado podría cumplir ese propósito que Dios quería. Lo separó para cumplir un propósito. ¿Qué propósito? El propósito de la redención. Desde antes de la fundación del mundo tenía en mente el salvar al mundo, el salvar al pecador, de redimir al mundo. Entonces separó a ese pueblo para que ese propósito se llevara a cabo. Dios esperaba de ese pueblo que practicaran la bondad, la honradez, la justicia y que se mostrara compasión hacia el pobre. Esas eran cosas que Dios pedía: honradez, bondad, justicia y compasión hacia el pobre. Cuando vemos todos estos principios y todas estas exigencias que Dios quería con ese pueblo, es lo mismo que Dios nos pide a nosotros, ¿no? A nosotros como cristianos y como cuerpo de Cristo nos pide que practiquemos la bondad, que practiquemos la justicia, que amparemos al pobre. Esos principios tienen que permanecer y marcar la vida del pueblo de Dios. En ese momento en Israel lo marcó y a nosotros como iglesia también nos tiene que marcar. En el libro de Levítico es recurrente el tema de los sacrificios. El sacrificio era lo que abría la comunicación nuevamente con el Señor, esa ofrenda que se ofrecía al Señor. En el libro vamos a encontrar diferentes tipos de ofrenda y de sacrificio que los iremos viendo con calma uno a uno. Ofrenda encendida, ofrenda de grano, ofrenda de paz, ofrendas por el pecado, ofrendas por la culpa y la transgresión. Porque esto lo explicaré más adelante. Porque se presentaban las ofrendas para que Dios se diera cuenta de su lealtad y devoción a Dios. En Levítico, los sacrificios, los sacerdotes, el tabernáculo, todo eso tenía que ser consagrado. Tenía que estar limpio, puro para Dios. No se podía presentar de cualquier manera. Así que todo lo que fuera a usarse dentro de toda la liturgia que se hacía dentro del tabernáculo tenía que estar completamente consagrado a Dios. ¿Por qué? Porque así Dios lo pedía. Recordemos que Dios es santo. Todo este tipo de cosas, las ofrendas, los sacrificios, era lo que abría el camino para llegar a Dios. Ese era el camino. Y es hermoso cómo Dios ponía todas estas herramientas para que el pueblo estuviera cerca de Él, pero al mismo tiempo Dios quería estar cerca de su pueblo, porque Él quería que ese camino fuera abierto y los acercara. Dios también desea estar cerca de nosotros. Dios quiere estar cerca de nosotros y nosotros por momentos como que rehuimos de Dios, como que decimos no. Dios siempre ha estado, estará y nos ama. Fallamos mucho a Dios, pero aún así su amor permanece. Fallamos, el amor de Dios permanece. Entonces es hermoso entender y conocer a ese Dios tan grande, ¿no? Los sacerdotes tenían una gran responsabilidad. Eran los que estaban encargados en el tabernáculo de hacer ciertos oficios. Tenían una gran responsabilidad. Tenían que distinguir, como ven ustedes ahí, entre lo santo y lo profano y entre lo limpio e inmundo. Esa era una función. Tenían que distinguir, discernir de alguna forma. Levítico 10:10. Deben distinguir entre lo sagrado y lo común, entre lo que es ceremonialmente impuro y lo que es puro. Esa era la función de los sacerdotes. Explicaré brevemente estos conceptos. Primer concepto: las cosas limpias se podrían santificar a través del sacrificio u otro acto de dedicación. El otro aspecto: a su vez las personas o cosas limpias podían llegar a ser inmundas si entraban en contacto con algo que ya era impuro.
Bueno, lo inmundo podía ser temporal, como las enfermedades o un acto menor de profanación. Los leprosos estaban apartados. La mujer con flujo de sangre, menstruación, era considerada inmunda también. Entonces, bueno, Levítico 11:24 dice: las siguientes criaturas te harán ceremonialmente impuro. Cualquiera que toque el cadáver de uno de estos animales quedará contaminado hasta el anochecer. Y si levanta el cadáver, deberá lavar su ropa y quedará contaminado hasta el anochecer. Esto en el caso de tocar un cadáver de un animal, ¿no? Entonces, des en cuenta ahí las normas, ¿no? Y cada norma que habla de la contaminación, sea de estar limpio, de haber tocado algo que no, pues cada uno requería de unas directrices para llevar a cabo y quedar completamente limpio de la falta. Eso solamente a manera de comentario. Ya cuando entremos en eso, vamos a entrar a escarbar mucho estos conceptos. En Levítico vemos 3 aspectos muy importantes, hermanos, que son los siguientes: una afirmación, una orden y una promesa. La afirmación de Levítico es: Dios es santo. Dios se dice de sí mismo que Él es santo. Quiere decir que Dios es totalmente diferente a cualquier persona. La santidad de Dios es completamente diferente. En Dios no hay nada impuro, absolutamente nada impuro. Eso es lo que hace la diferencia. Y por eso es tan importante el requerimiento de la santidad en nuestra vida, porque nosotros nos estamos acercando a un Dios santo. Amén. Él es moralmente puro. Sobre esta base se construye todo el libro de Levítico. Yo soy santo. Dios es santo y eso nos tiene que impulsar a reverenciarlo. Pero a veces se nos olvida este concepto. Yo soy santo, moralmente puro, diferente a todos nosotros. ¿Cómo nos dirigimos a alguien que es importante? Vamos a poner el ejemplo: tuviéramos una entrevista con el rey, con Felipe. No entraríamos de cualquier forma, les garantizo. Entonces, imagínense cómo tiene que ser cuando nos estamos acercando a un Dios santo. Y aunque Él es nuestro Padre Celestial y nos podemos acercar a Él como ese Abba Padre, tenemos que reverenciarlo. Pero hay cosas que en esa liviandad vamos olvidando. Ahora, ese concepto de que Dios es santo también tiene que ser vivido aquí en la iglesia, hermanos, cuando estamos en la congregación. Llega el momento ya de la alabanza, de la palabra, siempre venimos, nos saludamos, genial, porque somos una familia, está. Pero ya cuando empieza, bueno, ya vamos a prestar todos nuestros sentidos. No podemos estar en la iglesia y con el móvil, el pastor predicando y yo mirando el WhatsApp o mandando un mensaje. Ese tipo de cosas no, porque eso es falta de reverenciar a Dios. La falta del entendimiento de que Dios es santo, hermanos. Entonces, aunque es nuestro papá amoroso, tenemos que entrar, como dice, con libertad a la presencia de Él y decirle: papito, Él nos conoce y todo, pero guardando ese respeto. Todos sabemos que Dios se reveló en el monte Sinaí. Cuando Él llama a Moisés para darle las tablas, el pueblo tenía que quedarse a las faldas de la montaña. Les puso límites. Eso habla de la santidad de Dios. Ahora, en Levítico se va a revelar a través del tabernáculo. Les da instrucciones también precisas a Moisés, que eso después también lo veremos en detalle. Es el tabernáculo. Cuando Dios decía: párense, tenían que pararse y nuevamente armarlo. Dios decía: caminen, entonces tenían que recoger lo que es el tabernáculo, las cortinas, las estacas, volver a empezar a caminar. Y cuando Dios decía: párense, nuevamente tenían que volver a armar el tabernáculo. Así estuvieron 40 años. Cada uno de los detalles que ven ahí, todo estaba con medidas de que tenía que estar fabricado todo. No era que se iba a hacer de cualquier forma, sino que tenían indicaciones precisas de cada cosa que ahí se ponía. Por la perfección de Dios y porque todo eso tiene un significado, la precisión. Todo tenía que ser así porque no va. Yo digo, ahí yo creo que entra a operar la perfección de Dios en todo, de que no de cualquier forma. El orden, Dios es un Dios de orden. La llama que había era la presencia de Dios.
santo, el lugar santísimo, que eso ya después lo veremos en cada sitio que se hacía y toda la parte del ritual. No, eso lo explicaremos después. Todo lo tenían que armar y desarmar. 40 años, imagínense. Había gente encargada para eso, porque tampoco cualquiera lo podía hacer. Dios, los levitas, exacto. El arca del pacto. Los sacerdotes. Los vestidos también tenían las indicaciones precisas, todo lo que, como Dios lo había dicho. Símbolo de Israel, eso también tiene un significado. Los 7 brazos tienen también un significado. Todo eso lo iremos viendo poco a poco. Ya se repite. Eso está todo se está fabricando para el tercer templo, que ya llegaremos ahí. Pero todo eso en el tercer templo ya les explico. Ya podemos, creo que se están repitiendo hasta no sé. Todo eso lo vamos a explicar después, toda la vara de redención, las tablas de la ley, mira. Los querubines encima del arca. Todo eso lo iremos viendo poco a poco. Dentro del santuario, eso que ustedes acaban de ver, los sacerdotes, utensilios y los animales, todo tenía que ser consagrado, ¿eh? Porque se le iban a presentar a un Dios santo. Así que todo tenía que participar del carácter de ese Dios santo. Entonces no se podía presentar de cualquier forma. Bajo ningún aspecto el pueblo debía ofender ni trivializar con el concepto de la santidad de Dios. No se podía. Y eso lo tenía claro el pueblo judío. Ofender, trivializar. Si llegaba a pasar eso, rápidamente la persona que lo hacía tenía que ofrecer y reparar esa falta a través de un sacrificio. Si la persona era consciente de lo que había pasado, que había trivializado, que había ofendido la santidad de Dios y no presentaba una ofrenda o sacrificio por la falta, podía caer destruido bajo el juicio de Dios. ¿Era tan serio? Aunque en esta dispensación nosotros no caemos muertos, amén, no por eso todo vale, porque hemos llegado al otro extremo. De como no caemos muertos, cuando Ananías y Zafira pecaron, ya estaban en la nueva dispensación, ¿no? La dispensación de la gracia, ya estaba la iglesia. Y ellos pecaron, mintieron al Espíritu Santo y cayeron fulminados. Hoy en día no vamos a caer muertos, yo no sé, pero bueno, no es la norma, podemos decir. Pero eso no nos da derecho a hacer lo que queramos con el nombre de Dios. No nos da derecho. Y puede ser que no caigamos muertos físicamente. Ananías y Zafira murieron físicamente, pero sí espiritualmente, porque el pecado separa espiritualmente de Dios, separados de Dios. La orden era el otro aspecto importante. ¿Cuál era esa orden? Seréis santos porque yo, vuestro Dios, soy santo. Hay una orden, seréis santos. Eso ya nos compete a nosotros.
así como yo soy santo, ustedes deben de ser santos. La orden de una vida santa no ha cambiado. Amén. Porque a nosotros también, bajo el Nuevo Testamento, se nos manda a vivir una vida santa. Se nos ordena vivir también una vida santa. Cada uno de nosotros somos templo del Dios viviente. Por eso la responsabilidad de vivir vidas santas. Por eso la responsabilidad de cuando nosotros le fallamos a Dios, venir inmediatamente con un corazón contrito y humillado y decir, Señor, perdóname. El Espíritu de Dios mora dentro de nosotros, de los hijos de Dios, de los que han hecho una oración de fe, de los que han dicho, Señor, yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Inmediatamente, cuando esa oración es auténtica, genuina, no en base a una emoción, inmediatamente dice la palabra que el Espíritu de Dios viene y hace morada en nosotros. Eso es hermoso, hermanos, y grandioso, una verdad poderosa. Si entendemos el significado de eso, nuestra vida caminará de una forma mucho más asertiva, mucho más eficaz. ¿Qué pretendía Dios al dar esa orden? ¿Cuál era el propósito de Dios de decirles seréis santos porque yo soy santo? Era que vivieran como Él. Ahora, Cristo se dio a conocer y ese es el ejemplo que a nosotros se nos manda seguir, el ejemplo de Cristo. Cristo perdonó, nosotros debemos perdonar. Amén. Dijo, amad a vuestros enemigos. Nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud. Amén. Lo sacó de la esclavitud, llevaba 400 años largos esclavizado y lo rescató de toda esa opresión en la que ellos vivían. A nosotros Dios nos rescató también a través de su Hijo Jesucristo. Amén. La sangre de Cristo también nos rescató ¿de qué? De esa vieja manera de vivir que estaba contaminada por el pecado, y hoy el mandato para nosotros es que vivamos de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la carne, que ya hemos sido liberados del pecado. Dice Pablo en Romanos, éramos esclavos del pecado, pero ahora en Cristo podemos vivir una vida en victoria que no es esclava del pecado. Pecado habitual, no que nunca vayamos a pecar, amén. Porque somos santos separados que eventualmente pecamos, el único santo es Dios, pero no hacemos del pecado una práctica. Esa es la diferencia. Amén. Seréis santos, dice el Señor. Y en ese proceso estamos todos nosotros. Estaba el pueblo en su momento, pero nosotros también lo estamos en ese proceso. Dios no dice, si quieren, sean santos. Es una orden, seréis santos. Ordena vivir una vida recta al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios, un Dios severo y nos amarga la vida y nos gusta muchas cosas del mundo y porque nos gusta el pecado. No, porque sin santidad nadie lo verá. Entonces Dios dice, sepárate de esto porque esa es la vida que yo quiero para ti. Y fuera de eso, porque una vida separada del pecado es la mejor vida. Es la mejor vida. ¿Cuántos problemas nos hemos ahorrado desde que nos hicimos cristianos? ¿Y cuántos problemas nos ganamos cuando caminamos como cabras sueltas allá sin Dios y sin ley? ¿No? Entonces, Dios siempre va a querer lo mejor. Y cuando nosotros ya empezamos a conocer a Dios y su naturaleza, decimos, gracias Señor, de razón, gracias Señor. Porque a mí el enemigo de mi alma y el de ustedes, que es Satanás, nos muestra todo muy bonito, pero el fin es perdición. Dios nos muestra todo que uno dice, uy, no, ser santo es muy complicado. Muchos lo hemos dicho en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Señor, el listón es muy alto. Dios mostró su gracia a Israel sacándolos de la esclavitud. Cuando llamó al pueblo de Israel para que fueran su pueblo, estaban en Egipto, 430 años esclavos, que era lo que predicaba el pastor el domingo, esclavos. Dios los llama y les dice, quiero que sean mi pueblo. Ahí Dios estaba mostrando gracia. A nosotros se nos ha mostrado gracia a través de Jesucristo, pero a ellos también se les mostró gracia. Los sacó de la esclavitud, los liberó de esa esclavitud y rescató a Israel de entre todas las naciones, los rescató para que fueran su pueblo. Posesión, dices, a mí me encanta esa palabra de posesión suya. O sea, Dios dice, este es mi pueblo, y Dios de nosotros dice, estos son mis hijos y yo los defiendo, amén. En Génesis Dios le había dado una promesa a Abraham. Te había dicho, haré de ti una nación grande, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para todos. Ese pueblo era el que Dios estaba sacando y les estaba diciendo, mira, allí hay una promesa, que era la tierra prometida. Entonces Dios muestra gracia con el pueblo de Israel
y lo hizo a través de Abraham, y aquí vemos esa promesa ya cumpliéndose. Ellos empiezan a caminar, que se alargó por la necedad de ellos, porque hubieran podido llegar muy, muy rápido a la tierra prometida, 12 días, y duraron 40, ¿por qué? Por la desobediencia. Cuando ya estaban cerca, decían, no, y empezaban a quejarse, ni vuelva. Y así se pasaron 40 años, perdón. Cuando podían atravesarlo a pie, 12 días. Fueron un pueblo duro, de hecho. Los menores de 20 fueron los que pasaron. De resto todos murieron, perecieron, dice la palabra. ¿Por qué? Por desobedientes, por murmuradores, porque hambrosos, porque renegaron contra Dios. Claro, no, en un desierto, pues no es fácil ver, no había telescopios, hermanos, ni había GPS, ¿no? Ni el Google más. Iban llegando y no sabían y se devolvían. Y así nos pasa a nosotros. Muchas bendiciones en nuestra vida se pierden porque Dios la tiene lista y nosotros la chafamos, como dicen los canarios, ¿no? Chafamos los planes de Dios por no saber ser pacientes, por no esperar, por no ser valientes. Entonces, eso le pasó al pueblo de Israel. Y 12 días se convirtieron en 40 años. Y lo peor, perecieron en el desierto los mayores. Porque a veces los mayores somos complicados. Es más fácil formar una persona joven que a un mayor, porque los mayores somos resabiados. Ellos tenían la promesa, pero ellos la dejaron escapar. ¿Cuánta palabra Dios nos da y nosotros, no, eso no llega, Dios se olvidó? No, yo no creo esto, yo creo que no me lo dijo Dios. Las promesas que ya de hecho están escritas en la Biblia ni siquiera a veces las creemos. Dios dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, que el resto será añadido. Y vivimos toda una vida angustiados por la añadidura y dejamos de buscar el reino de los cielos. Cuando la Biblia dice, búscame a mí, búscame, y el resto va a venir por añadidura. Esa es una palabra que, al menos de mi parte, se me ha cumplido. Una palabra que yo he alcanzado. Y imagino que muchos de ustedes. Ahora, cuando nosotros obedecemos las órdenes de Dios, cuando nosotros caminamos en esa santidad que Dios exige, nuestro comportamiento va a salpicar a la familia, el lugar donde Dios nos pone a trabajar, en todo. Y una cosa muy importante, cuando nosotros buscamos la santidad, obedecemos las órdenes de Dios, la iglesia es bendecida. Muchas veces la iglesia se estanca porque individualmente no se está buscando la santidad de Dios. Porque cada uno va haciendo lo que quiere y no hemos sido llamados la familia de Dios para hacer lo que cada uno quiere. Hemos entrado a la familia de Dios para hacer lo que Dios quiere, no lo que nosotros queramos. Amén. Y lo que Dios quiere siempre va a ser bueno, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Así que, recapitulando los tres conceptos, Dios dio una afirmación. La afirmación es, él mismo se dijo, yo soy santo. La orden, seréis santos porque yo, vuestro Dios, soy santo. O sea, nos está diciendo, ustedes también tienen que ser santos. Y por último, el otro aspecto que vemos dentro de estos tres puntos principales es una promesa. ¿Cuál es la promesa? Es, yo soy el Señor que os santifico. Gloria a Dios. Esa es la promesa. Una afirmación, una orden y una promesa. Y esta es la parte más hermosa que podemos encontrar en todo lo que Dios da. La Biblia está llena de promesas. Las tuvo el pueblo de Israel y las tenemos nosotros. Y a veces no se alcanzan las promesas y creemos que es por culpa de Dios. No es por culpa de Dios, es por culpa nuestra que no alcanzamos las promesas. Debemos alcanzar las promesas y están ahí. Dios dice, toma la promesa. Y a veces decimos, ¿qué pasa? No le echen la culpa a Dios, porque Dios no tiene la culpa de eso. Somos nosotros que no logramos alcanzar la promesa, a veces porque no cuidamos la santidad. Dios dice, hagan esto y obtendrán esto. Casi todas las promesas de la Biblia son condicionadas. Y al cristiano le encanta leer solamente la parte que dice, esto te daré, pero no la condición para alcanzar aquello. Entonces dice, yo os santifico, gloria a Dios. Esa es la promesa. Hay una responsabilidad, pero no estamos solos. Dios nos dice, sean santos. La promesa, yo os santifico. Posiblemente ustedes dirán, llevar una vida santa es muy complicado. Y yo les puedo decir, sí, tenemos la carne. Mientras estemos en esta naturaleza, nunca nos va a abandonar. Entonces, por eso la Biblia dice que es un enemigo que tenemos, al cual tenemos que doblegar. Y el mandato es, no vivan para la carne, vivan para el Espíritu. Lo que nos dice Gálatas, ¿no? No satisfagáis los deseos de la carne, sino vivan para satisfacer el Espíritu. Entonces, nosotros no estamos solos, hermanos, para alcanzar esta hermosa promesa de ser santificados. Contamos
con el Espíritu Santo para alcanzar la santificación que Dios nos pide. Es hermoso, porque Dios no nos ha dejado solos. Dios nunca ha dejado al hombre solo. Desde el mismo momento de la creación, siempre ha puesto medios para que el hombre no se sienta solo y pueda alcanzar esa comunión. A nosotros se nos ha dejado el regalo más hermoso. Jesucristo se fue, pero se nos dejó al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, si nosotros le damos la participación, no lo tratamos como una persona alejada, como por allá, ¿quién es el Espíritu Santo? Ah, pues yo no sé quién es el Espíritu Santo. La paloma que se le posó al Señor cuando fue el bautismo, porque hay gente que no conoce el Espíritu Santo. Si nosotros indagamos en el Espíritu Santo, si nosotros crecemos en conocimiento de quién es el Espíritu Santo, que también es Dios, y que fue el que nos fue dejado a la iglesia para ayudarnos en el proceso de la santificación, pues todo se hará más fácil. Amén. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no moraba de forma permanente en las personas. Estaba presente el Espíritu Santo porque Él ha estado presente desde el mismo momento de la creación, estuvo presente, pero no permanecía en los corazones de las personas. Con ciertos hombres, grandes hombres de Dios, venía y los revestía. Nosotros tenemos una ventaja a comparación de nuestros hermanos de Levítico. Hoy el Espíritu Santo sí está dentro de nosotros. Y la única forma que se va de nosotros es si tenemos una vida que empieza a practicar nuevamente el pecado. Hay por ahí una enseñanza que dice que no, que el Espíritu Santo de Dios no se va así se peque. Pero es que el Espíritu Santo de Dios es santo y no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Amén. Tenemos todas las herramientas para vivir una vida santa, la vida que a Dios le agrada. En 1 Corintios 2 dice así: y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Aquí está hablando de nosotros. Pablo le está hablando a la iglesia y dice: nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. El espíritu del mundo, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo fluya dentro de nosotros, que sea real, le dejamos todo ese derecho que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo dentro de nosotros, y le decimos al Espíritu Santo así de sencillo: haz conmigo lo que quieras. En la medida que yo dimensione este propósito, yo voy a empezar a conocer las maravillas de Dios. Amén. Nuestra mente va a cambiar. ¿Qué tenemos en nuestra mente? Criterios, ¿no? Esto me enseñó mi mamá, esto me enseñó mi papá, esto es así, yo hacía esto así, y todo eso está en la mente. Ahora, Romanos nos dice que cuando venimos a Cristo tenemos que dejar todo eso, tenemos que ir adquiriendo la mente de Cristo. ¿Cómo hago para adquirir la mente de Cristo? También a través de las Escrituras y dejando la participación del Espíritu Santo para que Él siga santificando. A ti te santifica la práctica de lo que Dios enseña, no la teoría. La teología sin práctica es religión. Hay momentos que la gente dice: no, yo creo que es así. No, es que aquí no estamos viviendo para hacer lo que nosotros creemos, hermanos. Ni ustedes ni yo. Vivimos aquí como hijos de Dios para vivir y pensar y decir lo que Dios dice y lo que Dios piensa y como Jesucristo se comportó. Amén. Ese es el éxito de la vida cristiana. La bendición de la vida cristiana está en eso. No es lo que yo creo, en lo que yo pienso. Así que la forma de vivir en santidad para alcanzar esa promesa, cambiar también nuestra mente. Entonces la palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo y es gracias a la obra del Espíritu Santo. Una persona que no haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador no puede tener la mente de Cristo. Entonces, la mente de Cristo se adquiere a través del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo mora solamente en los que reciben al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador. Si tenemos un corazón receptivo, el Espíritu Santo nos va a mostrar la voluntad del Padre, su propósito y su plan de redención completo.
No podemos quedarnos solamente con la idea, sí, Jesucristo murió en la cruz y me liberó. Tenemos que escarbar. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuáles son todos los beneficios? Apropiarnos de la libertad que se obtuvo ahí en la cruz por nosotros. Si de verdad a nosotros nos interesa conocer a Dios, hermanos, como predicaba el domingo el pastor que decía, ¿conoces a Dios? Si en nuestro corazón está el deseo de decir, Señor, realmente yo deseo conocerte. No quiero quedarme con una idea vaga de ti, sino conocerte. Entonces tenemos que hacer estos 3 pasos muy importantes. Daremos valor a lo que Él le da valor. Cuando yo conozco a Dios, empiezo a darle valor a las cosas que Dios le da valor. Y a veces no compaginan con nuestra lista personal, con nuestra agenda personal. Porque a veces creemos que Dios le da valor a lo que nosotros le damos valor. Y a veces hay cosas que coinciden, pero la gran mayoría no. La agenda de Dios no es una agenda egoísta. Nuestra agenda es egoísta. Entonces le damos valor a lo que nosotros creemos que para nosotros es valioso. Tienen una tarea muy grande de aquí para adelante. Empezar a ver a qué cosas Dios les da valor. La otra es, empezaremos a amar lo que Él ama. Y empezaremos a odiar lo que Dios odia. Y ahora será, ¿ay, Dios odia? Sí, Dios odia, hermano. Dios odia el pecado. Aborrece el pecado. Si yo quiero conocer a Dios y quiero dejar que la obra del Espíritu Santo en mí haga algo, yo tengo que tener esos 3 ingredientes. ¿Hasta qué punto mi vida está odiando el pecado? ¿Qué de esos pecados? El egoísmo, la murmuración, los celos, corazones no perdonadores. Son las pequeñas zorras que a veces vienen y minan nuestra vida y no nos dejan crecer. ¿Qué cosas, cuanto tiene que ver con el pecado, yo sigo complacido en eso o complacida? ¿En qué cosas yo me estoy recreando? Querer descubrir a Dios, querer descubrir esa santidad y obedecer ese mandato que Dios nos dice de ser santos porque yo soy santo, nuestra vida empieza a cambiar, hermanos. Y sobre todo Dios empieza a sonreír y Dios no nos mira de lejos. Dios no nos mira de lejos. Es triste, pero en algún momento de nuestras vidas Dios nos ha mirado de lejos. Cuando somos desobedientes, cuando somos testarudos, cuando ponemos a Dios de últimas, también Dios nos mira de lejos. No nos deja de amar, pero nos mira de lejos. Entonces el corazón empieza a contristarse. Entonces ahí tenemos que hacer lo que Dios nos manda. Pues bueno, si es pedir perdón, si es rectificar, lo que sea. No le tapemos la voz al Espíritu Santo. Entonces bueno, no por cumplir, sino de corazón decir, Señor, en esto fallé. Y voy y hago lo que tengo que hacer. Amén. Cuando vivimos este estilo de vida, eso es lo que nos hace ser santos a los ojos de Dios. Eso significa que realmente nosotros estamos entendiendo la santidad de Dios. Si esto no lo practicamos nosotros, ni somos santos, ni hemos tenido un entendimiento claro de lo que es la santidad de Dios. Entonces por eso urge trabajar en ello. Y el pueblo de Israel trabajaba en ello. Entonces si nuestras vidas viven bajo estos 3 aspectos, le empezaremos a dar valor a lo que Dios le da valor, empezaremos a amar lo que Dios ama y empezaremos a odiar lo que Dios odia. Amén. Esa es la vida cristiana, básicamente esa es la vida cristiana. Y tendremos la llave maestra para cambiar radicalmente nuestros valores y nuestra cosmovisión. Nuestra manera de ver el mundo ya no va a ser bajo la cosmovisión de este mundo, sino vamos a empezar a mirarla a través de los ojos de Dios. Y vamos a saber que nosotros estamos puestos en esta tierra, pero que nosotros no podemos vivir de acuerdo a la cosmovisión de este mundo, sino que hay una cosmovisión diseñada en la Biblia por la que yo tengo que andar. Nosotros estamos en el mundo, el Señor dijo, guárdalos, están en el mundo, pero no son del mundo. Implica una separación. Amén. Ahora, no meternos en una burbuja, porque eso ya sería sectarismo. Nos separamos de lo que Dios considera pecado, pero no dejamos de ser luz ni sal de la tierra. Amén, porque ese es nuestro llamado como iglesia.
Así que nosotros necesitamos cambiar radicalmente esos valores. Cuando nosotros venimos a Cristo, venimos con unos valores alterados. Por más que nuestras familias hayan tenido un comportamiento moralmente aceptable, si ese comportamiento no está pasado por la palabra de Dios, nunca será completamente eficaz para Dios. Entonces, por eso no tenemos que vivir de acuerdo a lo que nos han enseñado. Cogeremos lo bueno, pero nuestra vida tiene que irse conduciendo por los rieles de la palabra de Dios, si queremos llegar a tener esa santidad que Dios pide y alcanzar la promesa, que es lo que estamos hablando. Entonces, ¿queremos ser santos como Dios pide? Amén. Amén, hermanos, digan con entusiasmo que contamos con el Espíritu Santo. Amén, queremos. Entonces, fácil, no callemos la voz del Espíritu Santo y sigamos las instrucciones que están en la palabra. Tenemos todo, no tenemos de qué decir, no tengo esto, no tengo. Dios ha provisto todo. Si nosotros alcanzamos esta promesa, podemos ser transformados. Cuando alcanzamos la promesa, nuestra vida es transformada por Dios. Y gloria a Dios por eso, hermano. No nos hicimos cristianos para seguir viviendo la misma vida. Nos hicimos cristianos para vivir como Dios quiere que vivamos. Amén. El estilo de vida que tengamos ahora es la que nos va a abrir paso en la eternidad. Entonces la pregunta es, ¿estás permitiendo que el Espíritu Santo pueda trabajar en tu vida? ¿Lo estás permitiendo? Permíteselo. Dios nos dice hoy, deja que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. Esa es la garantía de tener una vida plena en el Señor. Esos valores de Levítico han traspasado los siglos y llegan hasta nuestro tiempo, porque son valores universales, hermanos. No quedaron detenidos allá. La vida que Dios pide de santidad no quedó detenida en Levítico. Dios sigue pidiendo santidad a su pueblo. Nos sigue pidiendo como le pidió al pueblo de Israel. Sean santos porque yo soy santo. Esa es una exigencia de Dios. Amén. Y no podemos vivir de otra forma. Si realmente nosotros decimos, soy cristiano, no podemos vivir de otra forma. Ahora, no nos engañemos a nosotros mismos, porque a veces decimos, yo estoy viviendo una vida santa, y resulta que no. El mismo David decía, Señor, muéstrame si hay en mí pecado. Si hay un pecado oculto en mí, sácalo, Señor. Sácalo, muéstramelo, para yo poder corregirlo. Eso lo decía el rey David, mira quién lo decía. Y no dijo, no, yo soy el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. Él dijo, saca de mí. Ya tenemos la afirmación, tenemos la orden y tenemos la hermosa promesa. Con eso nos vamos a quedar hoy. Tenemos la promesa, no estamos solos, ¿no? Para cumplirla. ¿Tenemos a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Sin santidad, nadie verá a Dios.